Bendiciones, mis hermanos. Amén. Que la paz del Señor sea con todos ustedes y con los que están en sus hogares. Así sea. Hemos confiado en el Dios vivo y pues ¿qué nos puede faltar, mis hermanos? Así es. Nada. Habíamos estado los que tenían la oportunidad de reunirse los miércoles con nosotros. Habíamos estado estudiando el libro de los Salmos y el último salmo que leímos fue el Salmo 14, y basado en eso fue donde tomé la lectura para este día. El Salmo 14, vamos a darle lectura, y la lectura va a estar basada en los primeros dos capítulos. En el Salmo 14 dice: la necedad y corrupción del hombre. El capítulo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y aquí, mis hermanos, inmediatamente pues nos está diciendo que no había quien temiera a Dios. La lectura va a ser basada sobre el necio. Hay muchas formas de que uno puede ser necio, y la definición de necio en el diccionario se define como, la definición que encontré quiere decir tonto, necio, una palabra muy fuerte que son idiota, imbécil, bobo, bufón. Son las definiciones que da el diccionario. Pero necio en esta tarde yo lo voy a tratar como terco. Cuando una persona es necia, por decir, como cuando un niño está llorando, que está chiquito, hay muchas veces dicen, no, ya se puso necio. Y, o sea, que se pone uno terco. En eso voy a basarme yo sobre los ejemplos que traje esta tarde, 3 ejemplos que voy a dar, bíblicos, de 3 personajes de la Biblia. Vemos que la necedad nos puede traer conflictos, nos puede traer y nos puede causar incredulidad. Por ser necios podemos ser incrédulos, podemos ser rebeldes por causa de la necedad, y nos puede causar coraje también. Hay necedad buena, incluso vamos a hablar también de un profeta también que habló con Dios y que era más necio que de los pocos como él no he visto hasta ahorita en la Biblia necios. Quién sabe si después me tope alguien más necio que él. Pero vamos primero a hablar de una necedad que fue buena. Fue el ejemplo de Ruth con su suegra Noemí. Si me acompañan a leer allá en el libro de Ruth, en el capítulo 1, en Ruth capítulo 1 nos dice en el versículo, es que se me separaron, se me arrancó la hoja. En el versículo, en el capítulo 1, en el versículo 16 al 18, nos dice la palabra así. Dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aquí estamos viendo que Ruth había vivido una pérdida similar a la de Noemí. Bueno, no similar, perdió a su marido, pero Noemí había perdido a su esposo y a sus 2 hijos. Entonces ella les dice a sus nueras que se regresen y que hagan vida, que se regresen a sus pueblos y hagan vida. Y una de ellas sí decide dejarla, pero Ruth tuvo esa necedad, que no cabe duda que el Señor después la bendijo por eso, de apoyar a Noemí. Noemí estaba pasando pues por un momento demasiado duro al haber perdido a su esposa, y el Señor nos libre un día de perder a un hijo, que no me imagino yo que no quiero ni imaginar el dolor que sea sentir perder un hijo. Noemí había perdido 2,
Y dice que más adelante en el capítulo 20 que ya no le dijeran Noemí, que le dijeran Marga, por la amargura que tenía ella en su alma. Pero la necedad de Ruth de acompañarla y seguirla, al final fue compensada con el Señor, porque fue una necedad buena. Después pues vimos que ella conoce un hombre y tiene descendencia, y es un ejemplo muy bonito que pues muchos cristianos deberíamos de seguir, que fue una lealtad, pero en cierta manera fue necedad también, es parte se puede escribir como necedad, pero fue muy buena para ella. Y pues ese es un ejemplo muy bonito que podemos aprender de ella. Después al final, al casi terminar el libro de Ruth, pues nos dice que creo que su hijo fue Obed, y fue el papá de Isaí, y Isaí fue el padre de David, que en este caso vendría siendo Ruth, la bisabuela de David, me imagino, digo, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al libro de Ruth. Es una necedad muy linda de parte de ella, que nunca abandonó a su suegra. Pero también podemos tener, vamos a ver un ejemplo de una persona necia, pero que era necia, que hasta decidió morirse 2 veces. De la necedad que él tenía le causaba coraje, le causó primeramente desobediencia, rebeldía y coraje. Estoy hablándoles de Jonás. Jonás fue un profeta de Dios, y si me quieren acompañar allá al libro de Jonás, mis hermanos, a ver, porque traía las anotaciones en la libreta, perdón, en la tableta, y no traje la tableta. Y vamos a ver allá en el libro de Jonás, que dice, cuando le dice el Señor, le dice nuestro Dios, habla con Jonás y le dice que vaya a Nínive, y no quiere, se niega tanto él, se endureció su corazón. Él le dijo Jehová, ve a Nínive, y no, él agarra pero para otro lado. Aquí la necedad de Jonás le causó rebeldía, le causó rebelarse ante Dios, lo desobedeció. Después pues ya sabemos que se viene la tormenta, y echan suerte los marineros, van a dar que es él les confiesa que es culpa de él de que esté la tormenta y que estén a punto de perecer. Entonces lo avientan al agua y se lo traga un pez grande. Después de eso, vamos a leer allá en el capítulo 2 de Jonás. Después de que pasó todo esto, de que le tiraron por la borda, porque era por causa de la tormenta y no querían perecer, él oró a Jehová después de que lo tiraron cuando estaba en el vientre del pez, y Jehová una vez más le contesta sus oraciones, y él va y hace lo que le dice Jehová, pero en su rebeldía y coraje pienso que Jonás perdió la bendición de haber sido reconocido, se perdió la gratificación de haber sido recordado mejor como una persona que salvó a más de 120,000 personas, que las convirtió al Señor, porque su necedad le trajo desobediencia y le trajo rebeldía. Se rebeló, no quería hacer lo que Dios le decía, y él no lo quería hacer porque él sabía, dijo, yo sabía que tú, Jehová, los ibas a perdonar, que se iba a arrepentir de castigar a este pueblo. Entonces, por su desobediencia se le envenenó el alma de el coraje, y eso fue a causa de la necedad de él mismo, conllevó a todo esto, a desobedecer, a rebelarse, y después le trajo el coraje. Y en el capítulo 2 vamos a leer donde él ora a Jehová, y es una oración, pues ya asustado, le dijo
hasta lo que no, de haber prometido cosas más, no solo lo que está en la Biblia. Pero en el capítulo 2 nos dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: y invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová el pez, y vomitó a Jonás en la tierra. Es una reconocimiento que ya perdido Jonás, desde dentro de su ser, supo que solo Dios lo podía salvar de la situación en que estaba, y supo también que pues era por rebeldía de él, que por su desobediencia, eran consecuencias de su desobediencia. Después ya vemos cuando le causa coraje, y le causa tanto coraje que Dios haya perdonado al pueblo de Nínive, que incluso desea morir 2 veces del coraje que él sentía. Preferiría morir. Y el otro coraje que hizo fue de la calabacera, de la hoja de calabacera, que le dice nuestro Dios. Dice: tú te enojas porque ordené un pueblo, y tú sí estás gozando de la sombra de la calabacera, que a ti no te costó nada. Y cuando Jehová manda la plaga, el gusano, que queme la calabacera, fue cuando se enfurece más. Dice: ¿cómo él se enfurecía por una cosa tan simple, que era una sombra, y tenía coraje porque nuestro Señor había salvado tantas almas para él? Y esto es debido a que su necedad le trajo estas consecuencias. Tenemos que tener cuidado con las consecuencias que nos puede traer la necedad. Deberíamos de ser necios para saber todo del Señor, para que si alguien nos dice: no vayas a la iglesia, voy a ir porque voy. Esa es la necedad que el Señor quiere de nosotros. Que diga: no, pues no canto porque me da pena, o no tengo buena voz. Al contrario, deberíamos de ser necios y decir: bueno, voy a practicar en la casa, y para echarle más ganas, porque en el nombre del Señor se puede hacer. Así es, amén. Pero era un profeta, fíjense mis hermanos, que uno pues no habla ya directamente con Dios. Claro, el Señor nos habla por medio de la Escritura, nosotros hablamos con Él por medio de la oración, pero Él le había hablado a Dios directamente, y todavía así andaba haciendo estas pantominas, como dicen, o sea, revelándose. ¿Y cómo te le puedes poner a Dios? ¿Cómo te le puedes revelar si Él ya le constaba con todas las cosas que el Señor podía hacer por él? Y todavía sí que lo sacó del pez, que pudo haber sido, ahorita sería imposible, y todavía sí se enoja el hombre. Entonces esa necedad no la debemos de tener en ningún momento nosotros. Como digo, tenemos que ser necios y celosos para la obra del Señor, pero no para para desobedecer, para que nos traiga de consecuencia desobedecerle. Después, él no fue, como les digo, cuando les pregunté la vez pasada en la clase de varones, que quién conocía a Jonás, quién sabía de Jonás, y pues me dijeron: no, pues fue el que se comió el pez. Tristemente así es recordado él. No es como el profeta que salvó a más de 130,000 personas en Nínive. Bueno, pues depende de nosotros, de la necesidad que tengamos en nuestro corazón. Si es para servir al Señor, seremos recordados
como buenos cristianos. Les voy a compartir otro ejemplo de la Biblia. Este es del Nuevo Testamento. Allá en el libro de Juan, del capítulo 20 en delante, va a ser en el capítulo 20, el versículo 28. Vamos a ver que incluso uno de los Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que uno de los discípulos del Señor, Mateo, en su necedad también no creyó que el Señor había resucitado, y el Señor ya les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Y cuando se les apareció a los discípulos no estaba Tomás, y de ahí viene el dicho que dice, como dijo Tomás, si no veo no creo. De ahí es donde está basado este dicho. No es bíblico, ¿verdad? No lo dijo así, pero en realidad pues fue lo que dio a entender, pero esas no fueron las palabras exactas. Allá en el capítulo de Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 20, versículo 28, vamos a empezar desde el 24. La necedad de Tomás le causó incredulidad, o sea que no creyó, porque esa era una necedad, porque le dijeron los discípulos, ¿cómo los discípulos le iban a mentir o jugar con él con algo tan serio de que había resucitado? Entonces, Tomás vivió anduvo con Jesús, alcanzó a ver los milagros de Jesús y todo, y el Señor ya les había dicho que él iba a resucitar, y todavía así no lo creía. Esta necedad que él tenía le había cegado, me imagino yo, la fe. Algo le faltaba, pero fue por necedad que él no creía, y esa necedad en este caso causó incredulidad. Vamos a leer el libro de Juan en el capítulo 20, el versículo 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces después, a los 8 días, a la semana siguiente, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús a las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Mas bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, Tomás, como quien dice, la regó por su incredulidad, la regó, porque haber visto todos los milagros de Jesús, aún así dudaba de él, hasta no ver. Y yo me pregunto, ¿cuántos hermanos y cuántos llamados que nos llamamos cristianos no somos igual, que dudamos de él, especialmente en estos momentos que hay de tribulación y de tanta maldad también en el mundo? Si él nos dijo que de su mano nos iba a sostener, ¿por qué estamos dudando? ¿Y por qué hay tanta gente afectada por esto? Incluso cristianos. Yo comprendería si fuera el mundo, pero si nosotros ya hemos leído la palabra y la hemos estudiado y hemos estado tantos años, entonces ¿por qué nos afanamos? No debemos de afanarnos. ¿Quién sabe cuántos de nosotros seamos como Tomás? ¿Qué más necesitamos ver? Si lo que estaba escrito, lo que está escrito en la Biblia hasta ahorita se ha cumplido, ¿qué otra cosa queremos? ¿Qué otra cosa más queremos? Vamos a perdernos de las bendiciones si seguimos dudando del Señor. Él nos prometió y nosotros estamos dudando de Él, y al dudar de Él lo estamos ofendiendo. Con nuestros actos le estamos ofendiendo. Pero también hay otra cosa que es peor que ser necio. En el libro de Proverbios, en el capítulo 26,
Vamos a dar lectura en el libro de Proverbios, capítulo 26, nos está diciendo que peor que ser necio hay otra cosa más, porque ya estábamos viendo pues que el necio en su corazón dice no hay Dios, en el Salmo 14. Y quisiera dar lectura a Proverbios. Iba a leer solo el capítulo, en el capítulo 26 iba a leer solo el versículo 11, pero tenemos poco de tiempo todavía. Vamos a darle lectura que desde el primer capítulo, puesto que toda la escritura es inspirada por Dios y nos va a beneficiar. Dice, en el capítulo 26, versículo 1 nos dice: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. O sea que, ¿quién va a honrar a un necio? Pues nadie. A menos que seamos necios, como les digo, al servicio del Señor, entonces sí podemos recibir la honra y la gratificación de nuestro Padre que está en los cielos. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensato y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, esto es algo muy fuerte, así es el necio que repite su necedad. Es una comparación muy fuerte esto, mis hermanos, para una persona necia. Dice que como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y en este caso sí viene siendo un necio que tenga su corazón y que diga que no hay Dios. Y sobre de eso un poquito más vamos a leer en el capítulo un poquito más adelante. Dice en el 12, dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay en el necio que de él. O sea que todavía hay gente peor que un necio. Y sobre esto quería hacer una pequeña pausa para hablar de un poco de este capítulo que me topé, que dice que si has visto un hombre sabio en su propia opinión, y todavía el necio tiene más esperanza que un hombre sabio en su propia opinión. Hubo un hombre que murió hace unos cuantos años, que es muy famoso, Stephen Hawking se llamaba, que era un gran científico y que según el intelectual de él era mucho más alto que el de Einstein, y no se ha conocido otro intelectual físico más alto que el de él hasta ahorita. Y era según él tan sabio, que al último, antes de morir, él llegó a la conclusión de que dijo que no hay Dios, que Dios no existe. Eso causó mucho impacto porque había gente incrédula y débil de mente que cree exactamente lo que un científico le puede decir o alguien estudiado. Entonces, a él decir que no había Dios impactó a mucha gente, y más a los que lo idolatraban, porque él tenía muchos seguidores, miles. Todos los científicos, para los científicos él era como un dios porque era una eminencia que según sabía mucho. Aquí me acordé yo de él inmediatamente cuando leí este versículo, el versículo 12, que todavía había, dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Dice, pues todavía tiene más esperanza en el necio que él, que una persona que se crea muy sabelotodo, como quien dice. Y él se dedicó a estudiar que los agujeros negros, que el universo y todo. Y yo he leído de esto porque a mí me gusta mucho leer de esto, de las estrellas y las galaxias, porque entre más leo, más veo lo grande que es nuestro Señor. Lo grande que es para haber hecho todo eso en su perfecto estado, donde todo está donde debe de estar.
Entonces, él se dedicó a eso y la conclusión era de él sobre los agujeros negros. Rápidamente decía que un agujero negro es como un remolino que chupa lo que hay alrededor de él. E incluso se traga galaxias enteras y estrellas y todo. Hace 8 meses salió un artículo que estaba leyendo yo en una página que leo sobre la NASA, porque como les digo, me gusta leer mucho de esto. Y decía que habían descubierto, eso fue un descubrimiento que él hizo y fue las teorías de él y fue lo que él hizo todo. Y ahora dicen que los agujeros negros también producen vida, que también producen, no nomás chupan cosas, sino que también producen también estrellas o la materia que haya en el espacio, que los agujeros la producen. Entonces aquí digo yo, ¿será esto que no se había visto antes para que en la necesidad del hombre vea que se equivocaron al poner su confianza y haber hecho tantos libros de texto basados en lo que este hombre decía, que porque según sabía? Y aquí es donde me daba cuenta, iba a leer este versículo, me puse a meditar en eso que he leído antes, de eso de las estrellas. Él también decía que una estrella, la más grande, se tragaría a la otra, que porque el gas, que una se alimentaría del gas de la otra y iba a destruir a la más chica. Esas son conclusiones que él sacó y escribió libros en eso y libros. Y ahora resulta también que las estrellas, se puede dividir una estrella y hacerse dos. Entonces, aquí se está contradiciendo todo lo que este hombre dijo, que él era un sabio, que según él era un sabio, era una eminencia, para todos los científicos lo sigue siendo. Entonces, ¿qué pasó, mis hermanos? O sea, ¿qué está pasando? Y yo solo lo veo como que es la mano de Dios para demostrarnos que no somos nada, que sin Él no somos nada, y que si confiamos en Él, solito, como dicen, uno, por su propio peso van a caer estas personas que se creían sabias. Y pues es algo muy bonito, o sea, como les digo, las estrellas, ver tanto, pues, si lo ve uno con esa mentalidad, que la grandeza del Señor que puso todo en su orden, y aquí es donde en este versículo, en el 12, pues nos dice que todavía eso es peor que un necio, porque el necio en su corazón dice no hay Dios, pero también, como decíamos, hay necedad buena, hay necedad que causa rebeldía, hay necedad que causa coraje y desobediencia a Dios, y hay necedad que causa incredulidad. Pero este hombre, aparte por su misma necedad, se creyó sabio en su propia opinión. Y ese es el punto que quería expresar yo sobre estos dos versículos del Salmo 14, que la necedad puede ser buena si la usamos en lo que debemos de usarla, que es en tratar de estar siempre en el camino del Señor. Y para terminar, mis hermanos, es un corto mensaje. Solo quería decirles que aquí en la iglesia de Southwest estamos tratando de ir a esa nueva visión, y que estamos orando por todos los enfermos y por todos nuestros hermanos. Y quiero decirles que no duden nunca del Señor, porque Él nunca nos va a faltar en sus promesas. Él ya nos prometió, y hasta ahorita nuestro Señor, que es omnipotente, nos ha cumplido todo lo que Él ha dicho. Amén. De la letra. No hay con que, es que dijo que iba a hacer esto y no lo hizo. Si Él no lo prometió, Él no lo ha cumplido, entonces no debemos de tener ninguna razón nosotros para dudar de Él. Quiero terminar, mis hermanos, con una palabra de aliento, y dar lectura para concluir ya la clase de Filipenses 4, mis hermanos. Vamos a leer el libro en Filipenses 4, del 6 al 7. Estas son unas palabras de aliento que quiero darle a la hermandad que nos está viendo ahorita. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Con esto los quiero dejar, mis hermanos, y decirles que si se sienten aturdidos por la situación,
todo lo único que tienen que hacer es abrir la palabra del Señor. Amén. Abran la Biblia y les va a dar el consuelo que a mí en muchas ocasiones me ha dado. Y en una ocasión que me sentía muy turbado yo, no abrí la palabra de Dios, pero puse un sermón, y el sermón se trataba sobre Josué, donde iba a entrar a la tierra prometida, y es lo que le dice nuestro Padre Dios a Josué, le dice: esfuérzate y sé valiente. Y en los momentos que estaba hincado orando, mis hermanos, pidiendo la sabiduría de nuestro Dios para enfrentar esos problemas, me aparece esa predicación. Y el Señor, si no nos habla por medio de su palabra, que siempre lo va a hacer por medio de un mensaje. Entonces quiero decirle que no pierdan la esperanza y no se aparten de nuestro Dios, porque es el único que nos vaya a pasar sobre estos tiempos difíciles de enfermedad y de tribulación, porque nos lo prometió. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y espero que haya sido de edificación este mensaje, y próximamente estaremos reunidos todos aquí. Gracias por su atención, y que la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.